Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, yo tengo que empezar haciendo una advertencia. Yo no sé si es exactamente esto parte de la precampaña electoral del gobierno o si están ajustando sus estrategias de comunicación a lo que presumen se les pueda venir encima con las protestas gremiales y sindicales, básicamente a propósito del tema salarial. Yo no sé exactamente qué está pasando, pero hoy fue perceptible una estrategia de desinformación sistemática y de amordazamiento de la sociedad venezolana por parte del gobierno nacional. Ejemplos, les voy a poner tres. Uno, hoy bloquearon el sitio web de la campaña Salario Digno Venezuela. Un sitio, mira, más zanahoria y más democrático imposible, pues. Movimientos laborales de base, trabajadores organizados, estructurando un conjunto de demandas en función de un tema claramente laboral, como es el tema del salario. Lo cerraron. El Observatorio Venezolano de Finanzas, que es una organización no gubernamental que comete el pecado horrendo de darle a la sociedad la información que el Estado debiera darnos y que nos ha quitado. El PSUV expropió, privatizó la data estadística en Venezuela. La información que antes daba el Instituto Nacional de Estadística, la información que antes daba el Banco Central de Venezuela, ahora no la dan, o por lo menos no nos la dan a nosotros, ¿no? Se la dan quién sabe a quién, a los cubanos, yo no sé a quién, pero a los ciudadanos venezolanos no nos dan esa información, que es información pública, porque es de interés público, es recabada con recursos públicos, es de alto interés público, pero no se la dan al público. ¿Qué te puedo decir? Bueno, y lo último es una campaña de desinformación que lanzaron hoy a propósito de lo que decidió la Corte Penal Internacional. Los pongo en contexto rápidamente. La Corte Penal Internacional recibe de la Fiscalía la opinión de la Fiscalía sobre que es necesario abrir la investigación sobre el caso Venezuela 1, la violación de derechos humanos, la presunta violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad en nuestro país. El gobierno de Venezuela dice, no, mira, eso no es posible, no hace falta, nosotros estamos investigando, nosotros somos chicos buenos, no nos investiguen. La Corte decide de manera salomónica y dice, bueno, tenemos suficientes elementos acá, sin embargo, vamos a preguntarle a las víctimas, vamos a ver qué piensan las víctimas y abre un periodo para que las víctimas digan si es necesario o no abrir la investigación. Es decir, si están satisfechas o no con las presuntas investigaciones que se hacen en el ámbito nacional. Bueno, abrumadoramente, miles y miles de víctimas se pronunciaron porque, en efecto, se abra la investigación por parte de la Corte Penal Internacional. El gobierno del señor Maduro, nuevamente en la estrategia de dilatar, de retrasar todo, dice, bueno, dennos un tiempito más para nosotros contestarles a las víctimas. Y bueno, la Corte Penal dijo ayer, no hace falta ningún tiempo más, vamos a abrir la investigación, con esto tenemos suficiente, vamos a ponderar y a tomar la decisión. Bueno, hoy aparecieron diversos medios del gobierno o afiliados al gobierno o vergonzantemente gobierneros como el diario El Universal, diciendo que la Corte Penal Internacional había dicho que aquí en Venezuela no se habían producido delitos de lesa humanidad. Vamos a preguntarle al experto que nos ha estado asesorando a ustedes y a mí a propósito de este tema, el doctor Ali Daniels, de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Ali, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Ilústranos, hermano. Oriéntanos, hermano. ¿Qué fue lo que dijo
realmente la Corte Penal Internacional. Te escuchamos. Buenas noches, Hugo. Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo lamento mucho que la sentencia no esté en castellano, no esté en español. La sentencia, el idioma de trabajo de la Corte es el francés y el inglés. Pero me gustaría que de verdad que estuviese traducida, porque cualquier persona que no necesariamente tiene que ser abogado, que la lea, se va a dar cuenta cómo el gobierno flagrantemente está mintiendo sobre lo que dijo la sala en este caso. La sala, en un escrito, como digo, muy corto, la sentencia en total tiene 7 páginas, dice, de las cuales la mitad lo que se limita a decir qué es lo que ha ocurrido en el juicio hasta ahora, y dedica apenas unas 3 o 4 páginas a lo que es el fondo del asunto. La sala se limita a decir, bueno, en primer lugar, usted está solicitando responder al informe de las víctimas, y eso, en el proceso en el que nos encontramos, no está estipulado. Es decir, usted está pidiendo algo que en el proceso que ha sido establecido para continuar o no con la investigación en el caso de Venezuela, no está establecido. Y este procedimiento es previo, porque ya fue conformado en los casos que pasaron por la misma situación, como fue el caso de Afganistán y más recientemente el caso de Filipinas, donde en los dos casos los gobiernos de esos países pidieron que se detuviese la investigación, y al final se hizo un proceso donde en los dos casos la sala decidió que continuase la investigación. ¿Por qué? Porque no había sanción ni legítima intención de sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Entonces, en este sentido, lo primero que le dice esto, usted está pidiendo algo que en el procedimiento previamente establecido no es posible, y en segundo lugar, porque usted establece unos argumentos para justificar que debe responder, pero no lo argumenta suficientemente. Es decir, usted no explica por qué usted cree que debe responder a eso con la verdadera, con unas razones de peso que justifiquen que yo pueda proceder de esta manera. Entonces, en razón de esas dos condiciones, de esos dos argumentos, la sala dice, yo no le puedo conceder, y efectivamente no le da al gobierno venezolano la posibilidad de responder al informe de las víctimas. Y a eso se limita la sentencia. La sentencia no dice más de lo que estoy diciendo. Es un solo parrafito donde dice, simplemente dice, por las razones que hemos señalado, la sala no le otorga a Venezuela la autorización para solicitar en el presente caso. Eso es literalmente lo que dice el informe, con mi traducción no tan buena, pero es lo que dice la sentencia. Entonces, para sorpresa de todo el mundo, ahora el gobierno ha dicho dos cosas. Uno, que la sala declaró que no existían víctimas, y por vía de consecuencia, como no hay víctimas, de acuerdo con el razonamiento del gobierno, entonces tampoco hay crimen. Y yo quisiera simplemente, esto de verdad que me sorprende, porque primero en el comunicado que presentó el gobierno en ninguna parte dice que perdieron, que es lo que verdaderamente ocurrió. Es decir, ellos hicieron una solicitud y les fue negada. Eso que yo acabo de decir en ninguna parte es mencionado en el comunicado. De hecho, cualquiera que le comunicado ni sabe por qué es que la sala llegó a una sentencia, porque en el comunicado nunca explican por qué la sala dictó una sentencia, cuál es la razón de esa sentencia. Y la razón es que declaró sin lugar la solicitud del gobierno. Ahora bien, el gobierno dice, bueno, la sala certifica, que es el término que utiliza el gobierno, certifica que no hay víctimas. Entonces, bueno, vamos a hablar aquí de un caso en Venezuela, que es un caso de cualquier otro país del mundo. Cuando detienen a una persona y se dice que es sospechosa de un delito, ¿qué es lo que dice cualquier periódico serio, cualquier medio serio que toque la fuente policial? Dice, fue detenido el presunto responsable, que será llevado a juicio y luego se verá. Bueno, y obviamente si hay un presunto responsable, ¿por qué se dice que es presunto responsable? Bueno, porque todavía no ha sido condenado. Y si una persona todavía no ha sido condenada, por supuesto que su víctima también será presunta. O sea, como ven, no estamos hablando de algo complicado, ni un tecnicismo demasiado complejo. Esto se utiliza en cualquier término legal de cualquier parte del mundo. Hasta que una persona no sea condenada, será presunto victimario, y hasta que esa persona no sea condenada, las víctimas también serán presuntas. Entonces, cuando la sala dice que hubo el informe de las presuntas víctimas, lo que está haciendo alusión es a eso, a que como todavía no ha habido casos, como todavía no ha habido imputados ni condenados, obviamente cualquier víctima siempre va a ser presunta. Entonces no tiene nada que ver
con que la sala haya o no dictado o haya certificado, como dice el gobierno, que no haya víctimas, sino que simplemente se limita a utilizar el lenguaje que se usa en cualquier parte del mundo cuando todavía no hay condena. Y por otro lado, evidentemente, si todavía no hay juicio y todavía no hay condenados, pues obviamente tampoco puede hablarse de que se han cometido los crímenes de lesa humanidad. Entonces, en este sentido, se está poniendo en boca de la sala algo que nunca ha dicho, que certifica que no hay víctimas y que certifica que no hay crímenes de lesa humanidad. Un manejo bastante burdo y bastante, debo decir, ligero, que no aguanta una discusión de fondo, porque lamentablemente con esto lo que nos quiere decir es que el gobierno cada vez tiene menos argumentos para defenderse y ya tiene que recurrir a la mentira burda para poder tratar de lavarse la cara ante una derrota en la Corte Penal Internacional. Estamos conversando con el doctor Ali Daniels. El doctor Ali Daniels es director, fundador y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, y estamos recurriendo a su criterio experto para ubicarnos en el contexto de lo que está ocurriendo. Todos los despachos internacionales indicaron que la Corte Penal Internacional había negado la solicitud del gobierno venezolano y que va a decidir entonces en consecuencia sobre la apertura de la investigación sobre delitos de lesa humanidad en la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela. Los únicos que entendieron la cosa al revés fueron el gobierno del señor Nicolás Maduro y los medios satélites al oficialismo. Y eso es lo que nos está explicando el doctor Ali Daniels. Finalmente, Ali, ¿para qué debemos prepararnos? Porque tú has sido muy serio y le has advertido siempre a las organizaciones de derechos humanos, a los partidos de oposición, a los ciudadanos en general, bueno, que hay que tomarse las cosas con calma, que hay que que hay que entender que los tiempos de la justicia internacional no son los tiempos de la ansiedad venezolana, ni los tiempos que reclama la angustia de las víctimas, y que bueno, poco a poco que vamos lejos, ¿no? Ese es lo que tú has dicho hasta ahora. Pero ¿qué habría que decirle al gobierno? Porque veo que el gobierno está hipersensible, sobre reaccionando y bueno, haciendo unas cosas que son hasta cierto punto incluso risibles. ¿Qué habría que estar preparado frente a lo que podrían ser las actitudes del gobierno? Bueno, ya estamos viendo que respecto de la Corte ha habido un cambio de actitud, ya tú lo has señalado en tu introducción, es decir, cada vez más el gobierno está siendo más agresivo con la Corte. Recordemos cómo fue recibido el fiscal Khan, con aquel respeto, con aquel, con aquel trato tan especial que ni siquiera la señora Bachelet se le otorgó, y incluso se llegó hasta a firmar un memorando de entendimiento diciendo que se iba a establecer una oficina aquí en Venezuela, de la cual más nunca se habló, ¿no? Entonces ahí se ve cómo ha cambiado de ese fiscal al que incluso se le ofreció poder establecer una oficina aquí. Ahora empezaron a ver calificativos y descalificaciones, señalando que el fiscal está sesgado o que la Corte es un instrumento del imperio. Yo quisiera recordar una vez más que esta Corte, la fiscal Bensouda, la anterior fiscal, fue objeto de sanciones personales por parte del gobierno de Estados Unidos por abrir la investigación del caso de Afganistán, y jueces de la Corte también fueron objeto de sanciones. Lo debo recordar porque pareciera que esa parte se le olvidó al gobierno cuando habla de que la Corte se ha convertido en un instrumento de terceros países. Y por otro lado, también quisiera señalar que efectivamente los tiempos de la Corte son muy lentos, y esto tiene que ver por el hecho de que muchos casos requieren una investigación muy profunda y son casos muy numerosos. Y en Venezuela se han presentado ante la Corte 8.900 personas, 8.900 víctimas. Eso quiere decir que el número real es muchísimo mayor. Entonces, ponerle lapso al procesamiento de tantos casos, de tan difíciles casos, pues no tiene sentido. Y comparémoslo con casos de 1 millón de personas, de 700.000 casos de los genocidios, por ejemplo, donde se habla de cientos de miles de víctimas. Entonces, por esa razón, en el estatuto no hay lapso, porque no se le puede poner lapso a procesar información de 1 millón de muertos, por ejemplo. Entonces, en razón de eso no hay lapso. Y esto lo quiero explicar para que se entienda por qué no hay lapso. O sea, no es un capricho, sino que tiene que ver con la gravedad de los delitos. Entonces, dicho esto, se espera
que al menos dentro de 4 meses se dicte sentencia. ¿Por qué al menos dentro de 4 meses? Porque es lo que tardó la Corte en el caso de Filipinas, 4 meses. Entonces, nosotros consideramos que incluso debería ser menos porque las pruebas en el caso venezolano son muchísimo más contundentes y muchísimo más irrefutables. Pero al menos deberíamos esperar que se dictara sentencia en el lapso que tomó para el caso de Filipinas. Entonces, en ese sentido, mi palabra para las víctimas es que, una vez más, la justicia internacional, la Corte Penal, es una carreta pesada que se mueve muy lentamente, pero que no ha dejado de mover. Ali, te queremos agradecer enormemente que nos hayas regalado estos minutos y nos hayas dado elementos, instrumentos para poder leer la propaganda gubernamental disfrazada de información y no dejarnos manipular mansamente. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, chicos. Saludos. El doctor Ali Daniels, repito, director, cofundador y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Por acá nos envía un mensaje vía red social Instagram nuestro también muy querido amigo y muy respetado abogado, el doctor Joel García. Dice: saludos Chuo y Ali, hasta tanto no se inicie una investigación y ese hecho constituya un crimen de lesa humanidad, se le dará a los afectados la cualidad de víctimas, para que quede claro. O sea, ¿por qué se le dice presunta víctima, ¿no? Y por qué no se certifica la existencia de víctimas, como bien dice la sentencia de la Corte en este momento del proceso? Nos está siguiendo a través de la red social Facebook Ciro García, nuestro colega y amigo Ciro García, que está de cumpleaños hoy. Qué manera, Ciro, de celebrar tu cumpleaños siguiéndonos. Te lo agradezco en el alma. Recibe nuestro abrazo, recibe nuestra felicitación. Bueno, vamos con el segundo tema de nuestra agenda. Vamos a hacer la primera pausa comercial de nuestro espacio y al retorno vamos a estar hablando con la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, la doctora Carmen Teresa Márquez, por una situación insólita. Parece que la ministra de Educación se quiere meter a dirigente sindical. Parece que ella quiere elaborar el contrato colectivo de los maestros. Estoy hablando en serio. Ojo, esto no es un meme, esto no es un chiste, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar con la profesora Carmen Teresa al retorno. Vamos al corte. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que otro que está cumpliendo años hoy es nuestro amigo Sadik Medina. Informamos cada instante. Muy relevante cantautor venezolano. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos exactamente con el tema que le habíamos prometido. Salió hoy en diversos medios, tanto electrónicos como impresos, una información en la que se da cuenta de una afirmación hecha en el estado Zulia por la actual ocupante, la señora Yelixe Santaella, Yelixe, que se llama ella, Yelixe, no Yelixa, Yelixe, donde ella anuncia una consulta para crear y diseñar un nuevo contrato colectivo. Bueno, esta es la última novedad. Hasta donde yo tengo entendido, los contratos colectivos los elaboran los trabajadores y van a negociarlo con el patrono. A la señora Yelixe parece que se le olvidó que ella es el patrono, y un patrono, por cierto, bien irregular, un patrono que estaba en una mesa de negociación con los sindicatos, pateó la mesa, se fue, regresó, y ahora, ¿qué es este tema de la supuesta consulta? Sobre eso nos va a aclarar la profesora Carmen Teresa Márquez. Profesora, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Explíquenos, ¿a qué obedece esta extraña, por decirlo menos, declaración de la señora ministra de Educación? Sí, realmente, buenas noches, ¿cómo estás, Chu? Y gracias por invitarme a su programa y poder informarle al magisterio venezolano. Efectivamente nos sorprendió las declaraciones de la ciudadana ministra en lo de la consulta con los educadores. Bueno, la consulta a los educadores le ha dado la respuesta sobre esa consulta. Han estado desde el 9 de enero en la calle exigiendo precisamente la contratación colectiva.
y el aumento salarial. Y por supuesto, esas son las exigencias que nosotros le hacemos a la ministra. Y nunca he visto que el patrón promueva una consulta para elaborar un contrato que ya está elaborado, que incluso se inició la discusión de la contratación colectiva, que se estuvo conversando, dialogando hasta el 6 de diciembre del año 22, y que el mismo gobierno y la propia ministra cerró las conversaciones. Entonces nosotros seguimos con la exigencia, discutir la convención colectiva, porque ellos están violentando el convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo, que es la que suscribió con Venezuela en cuanto a las discusiones de la contratación colectiva, porque es el instrumento supremo del trabajador. Y por supuesto las contrataciones colectivas las elaboran los auténticos dirigentes sindicales. Por eso rechazamos cualquier intromisión que el gobierno quiera hacer en cuanto a las contrataciones colectivas. Y repito de nuevo, el contrato colectivo está. Lo que queremos es que se reaperture, que se vuelva a la continuidad de las conversaciones, porque el propio presidente de la República, en la locución del 1 de mayo, que no dio aumento salarial, sino bonos, unos trueques de bonos, habló sobre las contrataciones colectivas. Por eso exigimos, nos toca a los dirigentes sindicales discutir con el patrón las convenciones colectivas. No, el gobierno debe reunirse junto a los entes como la Inspectoría del Trabajo y la Procuraduría del Estado, del General de la República, para discutir la convención colectiva que veníamos realizando y que queremos que se continúe. Estas son las exigencias que la dirigente sindical le hace a la licenciada Yalitza Santaella como ministra de Educación. Estamos conversando, repito, con la profesora Carmen Teresa Márquez, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Profesora, qué bueno que nos lo explica así, porque estaba por comentarle este párrafo de las declaraciones de la señora Yalitza Santaella, tal y como fue citado en el portal El Pitazo. Decía así, corrijo, no fue el estado Zulia, fue desde la inauguración de los Juegos Estudiantiles en el estado Trujillo. Ustedes recordarán la noticia que dimos ayer de cómo la ministra iba para Trujillo. Los maestros en conflicto fueron a ver a su ministra y a reclamarle a la ministra y a plantearle las necesidades de los maestros, y la ministra se escondió y se fue corriendo de allí para otro sitio distinto al que estaba pautado originalmente. Pero en ese nuevo sitio dio las siguientes declaraciones, abro comillas: en los próximos días y meses, dijo la señora Yalitza, en los próximos días y meses también será instalada una comisión especial para el debate de un contrato colectivo nuevo e innovador, no basado en lo que venimos haciendo, y vamos a discutirlo con nuestros maestros, informó. Profesora Carmen Teresa, me preocupa mucho, porque si hubo un primer proceso de discusión del contrato colectivo, que se llegó incluso a avances importantes y a ofrecimientos importantes por parte de la ministra, y después la señora se fue de viaje para Cuba y regresó diciendo, bueno, que nada, que borrón y cuenta nueva. Ahora, nuevamente otro borrón y cuenta nueva para una comisión que ella dice que va a ser anunciada en los próximos días o en los próximos meses. O sea, ¿qué significa eso para los maestros que están en lucha prácticamente en todo lo que vamos del año 2023? Mira, quiero informarles que cuando se elabora un contrato colectivo, las organizaciones sindicales hacen sesiones de trabajo en todos los estados para pedirle opinión sobre las cláusulas que debe integrar ese contrato colectivo. O sea, que ese contrato colectivo que nosotros introducimos siempre desde la Inspectoría del Trabajo para discutir, siempre está la información y la opinión que buscamos con los maestros en lo que se refiere a las cláusulas. Y por supuesto, las cláusulas que generalmente lleva un contrato colectivo son las cláusulas económicas, las cláusulas de seguridad social
de bienestar para el Ecuador y su familia. Y eso es lo que lleva el contrato colectivo. Y un contrato colectivo está consultado con los maestros. Por eso, repito, el contrato colectivo que se va a discutir es el que está ya introducido entre la Inspectoría del Trabajo y el que hemos venido discutiendo. Yo creo que la ministra se equivocó porque no puede, de verdad, hacer una consulta, o no debe el patrón hacer una consulta de contratación colectiva cuando eso le corresponde a las organizaciones sindicales. Profesora, me preocupa mucho el vector tiempo. No es fácil, estamos ya a mediados de mayo. Han transcurrido los primeros 5 meses y medio del año, prácticamente el primer semestre del año, cuando la señora ministro hace este anuncio de que se va a instalar una comisión en los próximos días o en los próximos meses. Pareciera una declaración ligera, para no decir otra cosa, que pretenda doblegar por cansancio, por agotamiento, la lucha de los maestros, sin contemplar los efectos que esto puede tener sobre el año escolar y sobre el derecho de los niños a la educación. ¿Qué opinión le merece a usted el vector tiempo que parece estar manejando la señora ministro? Pero es preocupante. Yo creo que al gobierno no le importa la educación, porque el hecho de no haber resuelto el problema del contrato colectivo, del aumento salarial, no solamente para los maestros, sino para todos los trabajadores, es porque no le importa la educación. Nosotros sí estamos preocupados por la educación. Por eso, en muchas partes, en muchos estados, los maestros están atendiendo 2 o 3 días, un día a los muchachos, poniéndoles las tareas, a ver si logra recuperar el año escolar. Por eso le exigimos y estamos buscando el diálogo. Nosotros no hemos roto el diálogo, nosotros estamos prestos al diálogo, esperando que la propia ministra de Educación llame a las organizaciones sindicales para darle continuidad a la firma de la contratación colectiva. Doctora profesora Carmen Teresa Márquez, queremos agradecerle inmensamente que nos haya regalado estos minutos y que también de manera muy oportuna nos haya dado elementos para saber procesar, para saber digerir estas cosas, porque si uno agarra el rábano por las hojas y consume la propaganda del gobierno sin mayor sentido crítico, nos pueden confundir, pues. Entonces, muchísimas gracias, profesora, por poner los puntos sobre las IES. Bueno, era la profesora Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, diciendo 3 cosas muy claras. Primero, la elaboración del contrato colectivo no es asunto del patrono. No es asunto del patrono. Es asunto de los trabajadores. Los trabajadores realizan su proyecto, discuten su proyecto, debaten su proyecto, consensúan su proyecto y van a negociarlo con el patrono. Pero, ¿qué es eso? Que el patrón entonces va a hacer una consulta con sus maestros. Supuestamente, ella dijo así, nuestros maestros. No vale, usted es el patrono. Y un patrono, por cierto, además, cruel. ¿Y saben por qué son crueles? Bueno, porque son cobardes. Detrás de toda crueldad hay cobardía. Anótenlo. Eso vale para la política, vale para el gobierno, vale para las relaciones humanas, para todo. Para el Estado y para las parejas. Donde hay crueldad, detrás de eso hay cobardía. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es muy fácil ser un patrono cruel, ¿no? Cuando tú sabes que no existe Ministerio del Trabajo que te vaya a poner los puntos sobre las IES, que no existe Inspectoría del Trabajo, ni Fiscalía General de la República, ni Defensoría del Pueblo, ni Tribunal Supremo de Justicia que haga valer la ley. Porque, desgraciadamente, es así. Aquí el poder, todos los demás poderes están prestos a recibir las órdenes del Poder Ejecutivo. Entonces, repito, es el patrono, la señora Yelixe Santaella, ¿sí?
Ella está ocupando la misma silla que alguna vez ocupó Luis Beltrán Prieto Figueroa. Chale, pierna. La misma silla que ocupó alguna vez, nada más y nada menos que Arturo Uslar Pietri. ¡Wow! Pero, bueno, ahí están sus hechos. Y ahí está la voz valiente de los maestros desde hace ya 5 meses en conflicto, reclamando sus derechos y defendiendo el derecho de nuestros niños a la educación. Cuando son las 8:30 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y al retorno estaremos hablando con Lisette González de Provea, el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos. Hoy Provea presentó su balance anual y bueno, vamos a hablar con Lisette para que nos cuente cuáles son los principales hallazgos del informe de Provea. Vamos al corte, ya regresamos. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. El gigante Rumbos con su circuito de emisoras cubriendo el oriente, occidente, los llanos y todo el territorio nacional. Radio Rumbos es opinión, información, salud, economía, publicidad. Buenas noches, la licenciada Lisette González. Ella quería Radio Rumbos, el programa de Educación. Radio Rumbos 670 AM. Gigante. Publicidad. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Georgette. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Georgette, en el Istmo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu Posada Mansión Georgette. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propate y Ariel 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. ¡Corre la voz! Caracas, visita la farmacia más grande de Latinoamérica, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la avenida principal de La Yaguara, o también en la prolongación de la avenida Rómulo Gallegos, La Urbina, junto a Macro. Podrás encontrar medicinas, productos de cuidado personal, equipos e insumos médicos, área de belleza y deporte a precios jamás vistos. Vive saludable. Se escucha, Se siente llega a todas partes. con una programación completa y detallada. Es Radio Rumbos 670 AM. Gigante. Son las 8:33. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Yo siempre hago esta aclaratoria cuando me refiero a Provea, el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos. Esta es una organización que existe desde antes de que llegara el señor Chávez al poder. Y que ha defendido los derechos humanos siempre,
de todos los actores. Debo recordar también que cuando los terribles sucesos de abril del 2002, cuando algunos dirigentes del gobierno temieron o en efecto vieron vulnerados sus derechos, Provea salió a defender sus derechos humanos y a proteger su integridad incluso, porque para Provea no hay derechos humanos de izquierdistas y de derechistas, o de militares o de civiles, o de pelirrojos y calvitos, no vale. Hay derechos humanos de los humanos y su trabajo es protegerlos. Con ese aval tienen todo este tiempo trabajando. Hoy presentaron su informe anual titulado Desigualdad e Impunidad, la pandemia de Venezuela. Y tenemos con nosotros vía telefónica a Lisette González. Lisette González es sociólogo, es la directora de investigación de Provea, y quisiéramos precisamente pedirle que comparta con la audiencia y que comparta con nosotros cuáles fueron los principales hallazgos de este informe anual. Lisette, muchísimas gracias por atender esta llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, tú también muchas gracias a ti por la oportunidad y por esta presentación tan sentida sobre el trabajo de Provea. Muchas gracias. Bueno, lo primero que tendríamos que decir que este es el informe anual número 34 que Provea publica, y este informe trata de hacer una mirada a un conjunto muy importante de derechos, ¿no? Son 15 derechos, cada una de estas categorías de derechos a la salud, educación, vivienda, etcétera, tiene un informe súper detallado con todos los estándares y qué cosas se cumplen y no. Pero claro, en una presentación como la de hoy, nosotros lo que hacemos es mostrar, ¿no?, la situación general, los datos más importantes y bueno, y los que tengan interés, pues perfectamente pueden buscar más datos en nuestra página web. Entonces te cuento, Chubono, ¿por qué escogimos nosotros ese título para el foro de hoy de presentación? Porque lo que estamos viendo es que hay un deterioro institucional generalizado que se traduce en una parte en violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, y también en el aumento o el mantenimiento de la impunidad en cuanto a graves violaciones de derechos humanos, como son las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas. Entonces, en materia de los derechos sociales, que es lo que vivimos todos, lo que vemos que hay tres grandes problemas que se manifestaron en 2022. Por una parte, la destrucción del salario y la pérdida de los derechos de los trabajadores, porque en la medida en que el salario se deprecia o que son más importantes los bonos que el salario, lo que ocurre es que todos los demás derechos laborales que tienen los trabajadores, vacaciones, prestaciones sociales, utilidades, todo eso se fuma, porque digamos que entonces el ingreso que tú tienes no se traduce en que mantengan estos ingresos adicionales. En segundo lugar, seguimos viendo que la infraestructura de servicios básicos sigue deteriorada, no vimos que haya políticas para mejorar la situación del acceso al agua, la situación eléctrica o la situación del gas para cocinar. Entonces, tanto el tema del salario como el tema de los servicios públicos básicos influyen en el tercer factor que está incidiendo en los derechos económicos y sociales de los venezolanos, que es el deterioro y la precariedad de la situación de los servicios de salud, educación y seguridad social. ¿Por qué están asociados? Porque bueno, los hospitales no funcionan si los médicos, las enfermeras, etcétera, no tienen buenos salarios, y lo mismo pasa con la escuela. Entonces, bueno, esos son como en el área social los temas más importantes. ¿Qué te puedo decir? O sea, el tema laboral fue muy importante el año pasado, precisamente por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. El 45% de las protestas que se registraron el año pasado tuvieron que ver con demandas laborales de los trabajadores, y aunque se inició un proceso de diálogo impulsado y promovido y acompañado por la Organización Internacional del Trabajo, esas mesas de diálogo donde están los trabajadores, los empresarios y el gobierno, no se llegó a ningún acuerdo sobre una metodología para el cálculo del salario mínimo, que es uno de los temas que los trabajadores están demandando. Y pese además que están en estas mesas de discusión, sigue habiendo persecución a dirigentes sindicales. El año pasado fueron detenidos 6 sindicalistas que siguen
detenidos aún en 2023 y se registraron también 2 sindicalistas asesinados. No sé, Chugo, si más bien me preguntas tú de qué tema crees que es más interesante que ahondemos para todo bien. No, yo creo que todos estos temas son importantes porque recuerda que nuestra emisora es una emisora de corte eminentemente popular, entonces todos estos temas vinculados con el acceso a los servicios, el tema del salario, el tema de cómo la represión se ha cebado en las comunidades más vulnerables, todos esos son temas de alto interés para nuestra audiencia. Sin embargo, quisiera que nos dieras unas pinceladas sobre esta otra paradoja, ¿no? Mientras se deteriora de manera acelerada todo lo que tiene que ver con la infraestructura de servicios, por otro lado hay un evidente privilegio por parte del gobierno en la inversión y mantenimiento de lo que son los instrumentos y las estructuras para el control social. Ese es un dato que también veo está recogido acá en su informe. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención a ustedes y que hicieron constar en el informe en esta materia? Bueno, sabes, el sistema Patria y esta nueva aplicación MENAR, o sea, son aplicaciones donde se recogen muchos datos sobre la población y son como, digamos, el instrumento que la gente necesita para poder recibir los bonos y las ayudas que técnicamente da el gobierno. Sin embargo, esas ayudas no se entregan a la población como un derecho, ¿no? Como algo al que tiene derecho simplemente por ser un venezolano, sino que se convierten en una estrategia también de chantaje, vamos a decirlo de alguna manera. Bueno, tú recibiste la bolsa CLAP, o tú recibiste el bono tal, entonces tienes que estar en el 1 por 10, o entonces tienes que ir a votar en tal cosa del Consejo Comunal. Entonces hay un uso de esas ayudas sociales para que la gente tenga que mostrar apoyo al gobierno de distintas maneras. Entonces, en ese sentido, está toda esa información, todo que la gente se le obliga a dar para poder recibir las pocas ayudas que el gobierno da, al mismo tiempo entonces se utiliza como medida de control para que participe, asista, etcétera, a las distintas convocatorias del gobierno o del alcalde o del consejo comunal, o sea, porque digamos que las escalas pueden ser distintas, ¿no? Claro. Estamos conversando, repito, con Lisette González. Lisette González es sociólogo y es coordinadora de investigación del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos PROVEA, organización que hoy presentó su informe anual. Lisette, dos detalles sobre los que quisiera que nos dieras también alguna información. Uno tiene que ver con estas estructuras, ¿cómo decirlo sin que suene rompedor? Bueno, hay una estructura republicana, ¿no? Que es la conocida y la que está en la Constitución, ¿no? La que tiene al municipio como base, a los estados como entidad de nivel medio y los poderes públicos nacionales. Pero hay también dos dinámicas de suplantación de nuestra estructura republicana. Por un lado, las estructuras de carácter militar, las llamadas REDI y las SODI. Todo el mundo sabe, sobre todo en el interior del país, que un director, un jefe de una SODI o de una REDI tiene más recursos y manda más que un gobernador o que un alcalde. Y por otro lado, la dinámica está de la promoción del llamado Estado comunal. Si bien las comunas y los consejos comunales no aparecen por ningún lado en la Constitución, sí aparecen en los planes del gobierno. ¿Cómo advirtieron ustedes o cómo reseñaron ustedes esas dinámicas en este informe anual? Bueno, efectivamente, el año pasado estaban en discusión, en proceso de aprobación, nuevas leyes que buscan rescatar esto del Estado comunal, y ciertamente es una forma de tratar de disminuir el poder efectivo de decisión que tienen las instancias tradicionales del gobierno local, como
las alcaldías, las gobernaciones, o a un nivel más pequeño que antes existían los consejos de planificación de las parroquias, etc. Pero entonces, al mismo tiempo, y esto me parece importante llamar la atención, este año tuvimos un informe especial que estaba tratando de describir el modelo económico que efectivamente ha estado implementando el gobierno de Maduro, y lo que encuentra es que en el tema propiamente económico, toda esta estructura comunal realmente no se está utilizando. O sea, las decisiones de inversión, etcétera, están basadas en criterios estrictamente jerárquicos desde la Presidencia de la República y en zonas económicas especiales que no se decide ni en las comunas, ni en la asamblea, ni en ninguna instancia colegiada, son de decisiones directas del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, el Estado comunal creo que es más una excusa para tratar de disminuir, poner en riesgo el poder de cualquier, digamos, liderazgo regional o local que quiera ser autónomo, es lo que te diría yo. Claro. Pero no creo que sea realmente un instrumento de política pensado para un modelo de desarrollo. Comprendo. Finalmente, Lisette, estamos conversando, repito, con Lisette González, directora de investigación del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Hay una muy importante espada de Damocles que está colocada sobre la cabeza de los movimientos sociales venezolanos, de las organizaciones de desarrollo social, de las organizaciones no gubernamentales, que es la llamada Ley de Cooperación Internacional. Esto, bueno, quizás a alguien le podrá parecer como un tema muy lejano a la realidad de la gente, pero voy a poner un ejemplo concreto. Cuando se impidió que la gente de Azul Derechos Humanos en el Zulia siguiera haciendo su trabajo, bueno, hubo pueblos enteros que se quedaron sin asistencia en salud. Y bueno, sí, la limitación al trabajo de las ONG implica una afectación severa para decenas o centenares de miles de los venezolanos que están en situación más desesperada. ¿Cómo registraron ustedes este tema de la Ley de Cooperación Internacional en su informe anual? Bueno, eso es un tema muy importante, Chugo, porque es parte como de un proceso de largo aliento, en donde vemos que el gobierno ha estado tratando de cerrar cada vez más los espacios para las organizaciones de la sociedad civil, todas ellas, ¿no? Entonces, este proyecto de ley de cooperación internacional ha intentado aprobarse varias veces desde 2006, y la idea es tratar de eliminar la posibilidad de que haya organizaciones sociales de distintos tipos que sean independientes. Esa ley no se terminó aprobando el año pasado, pero este año está nuevamente en la agenda legislativa, pero que esto sigue siendo una amenaza. Y como tú bien lo dices, no es una amenaza para las ONG, aunque también para las ONG, obviamente. Habrá gente que tendrá que cerrar, que no podrá seguir operando, etcétera, pero sobre todo la afectación es mucho mayor porque es a todas las personas que reciben el servicio. Y quizás las personas dicen, ajá, pero ¿qué es una ONG? Bueno, una ONG es FLIA, que pone colegios en las zonas populares de este país. Una ONG es Cáritas, que atiende a los niños con problemas de nutrición. Una ONG también PROVEA, por ejemplo, que atiende a víctimas de violaciones de derechos humanos. Entonces, todo este trabajo de apoyo que existe con comida, con medicina, con escuelas, con dispensarios, que funcionan de forma privada y que son un apoyo importante en las comunidades más desprotegidas, podrían tener que dejar de operar, ya no pueden estar recibiendo las donaciones que son las que le permiten brindar este servicio a la población venezolana. Lisette, yo quiero agradecerte altamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas permitido conocer más de cerca los contenidos de este informe, de este importante documento, este informe anual de PROVEA. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a ti, Hugo, por la invitación. Gracias a ti. Era Lisette González, la socióloga Lisette González, coordinadora de investigación del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Puede encontrar el informe completo en www.provea.org.
provea.org. Pueden encontrar el informe completo y pueden bajarlo si quieren por capítulo para que no sea tan pesado. Así que busquen este documento porque es bien importante. Cuando son las 8:50 minutos, vamos a nuestra última pausa comercial. Vamos a hacer publicidad y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Publicidad. Y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de La Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Parralete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quiero utilizar estos minutos finales del programa compartiendo con ustedes un reportaje sobre lo que está pasando en el barrio José Félix Rivas, acá en Petare, en Caracas. El barrio José Félix Rivas es el barrio más grande de América Latina, es más grande que las más grandes favelas brasileras. Por eso está dividido en 10 zonas. 10 zonas. Hay una situación muy compleja, que ustedes van a poder ubicar al compartir este contenido. Dice así: a las 7 p.m. llegaron hombres armados a tocar la puerta en la casa de Mariana para que saliera a cacerolear para ahuyentar a la policía. El cacerolazo puede extenderse hasta 1 hora y se ha repetido a diario desde hace más de una semana en el barrio José Félix Rivas de Petare. Mariana ha visto a jóvenes y adolescentes con armas cortas y el rostro descubierto pasearse por las casas de la comunidad en las noches. Tocan la puerta de una vivienda sin decirle alguna palabra y ya los habitantes saben que deben salir con su cacerola. Los vecinos que no reciben este llamado igual se suman al resto que toca cacerolas por miedo. ¿Están escuchando? Desde hace al menos 2 semanas, Wilexis Alexander Acevedo Monasterios, presunto cabecilla de la banda que opera entre las zonas 5 y zona 10 del barrio José Félix Rivas, supuestamente impuso un toque de queda a vecinos, comerciantes y transportistas de José Félix Rivas, de acuerdo con los testimonios recogidos por los periodistas de Crónica 1. Una vecina contó que desde el viernes 5 de mayo muchos comercios están cerrados porque presuntamente Wilexis y los integrantes de ese grupo criminal les dio la orden de bajar la Santa María. Inicialmente los locales cerraban a las 7 p.m, pero el horario disminuyó hasta las 4:30. Este lunes 8 de mayo, comerciantes, conductores, líderes comunitarios y vecinos de José Félix Rivas se reunieron en la entrada de la comunidad para protestar contra las consecuencias del toque de queda y el irrespeto de los derechos humanos por los cuerpos policiales durante los operativos. Loira es madre de 2 hijas. Una de ellas es estudiante de medicina y ha perdido 2 semanas de clase y por esta razón la joven se fue temporalmente a casa de otros parientes. Por otro lado, los transportistas también denunciaron que se ven limitados en completar su jornada laboral. Cuando normalmente prestan servicios hasta las 9 p.m. o 10 de la noche, ahora deben apagar sus vehículos a las 5 de la tarde. Ante la ausencia de transporte, los vecinos deben caminar hasta sus casas y transitar por calles que pueden estar solas y oscuras. En la protesta también estuvo presente Jamie Lara, madre de Jerwin Morales, de 22 años, quien fue asesinado en un operativo policial en la zona 6 de José Félix Rivas el jueves 4 de mayo. Mi hijo no tenía alias, no le decían el Jerwin, él se llamaba Jerwin, ese era su nombre. Lo mataron los funcionarios de Polisucre. Mi hijo solamente fue a llevarle la comida a su abuela y ellos lo encontraron en el camino y lo mataron porque quisieron. Pido justicia para mi hijo. Aurea contó que a su hijo le gustaba pintar y hacía pancartas y dibujos para cumpleaños. Jerwin también hacía trabajos de albañilería. Desde el 31 de marzo hasta el 4 de mayo se han registrado al menos 13 muertos en presuntos enfrentamientos policiales en distintos sectores de Petare, de acuerdo con el registro de Crónica 1. 2 de ellos, según versiones de los familiares, quedaron en medio de una balacera entre bandas. Durante las protestas, los vecinos denunciaron las irregularidades de los operativos policiales en el sector y exigieron respeto a los derechos humanos. Se refirieron al trato indebido, entre comillas,
de Polisucre en los procedimientos. Alegaron que algunos funcionarios presuntamente violentan las puertas de las casas, les hablan de manera irrespetuosa y cobran vidas de inocentes. Nosotros no estamos pidiendo que la policía se retire, afirman los vecinos. Estamos pidiendo el respeto a los derechos humanos. Lo que está pasando en este barrio es que la policía llega a la hora que le da la gana, destruyen los comercios, viviendas y somos ciudadanos inocentes que lo que queremos es vivir y trabajar, dijo Ernesto Cisneros, presidente de la Unión de Conductores de José Félix Rivas. Un transportista que no quiso ser identificado confesó que en algunas ocasiones los funcionarios ingresan violentamente a las viviendas de los conductores y supuestamente les quitan dinero en efectivo. En una oportunidad entraron en la casa de Freddy y se llevaron un efectivo que era equivalente a $80. Un día de abril, un joven salió a comprar algo a la bodega cuando fue abordado por agentes de la policía. Solo porque no les di una información y porque andaba en short y chancletas, me comenzaron a golpear. Esta persona comentó que ese mismo día se dirigió hacia el Hospital Pérez de León y le detectaron un coágulo en el lado derecho del cerebro. Supuestamente intentó poner la denuncia sobre el funcionario que lo agredió, pero en ninguna entidad aparece registrado con el nombre que está identificado el día que lo agredió. ¿Qué tal? Identificadores falsos en los uniformes de la policía. En 2022, la ONG Lupa por la Vida documentó que policías y militares asesinaron a 824 personas en Venezuela en presuntas ejecuciones extrajudiciales durante ese periodo. De ellas, solo 501 pudieron ser identificadas, mientras que la identidad de otras 323 aún se desconoce. Quería compartir esto con ustedes porque seguramente algunos de ustedes viven en comunidades que cuando escuchan cacerolazo, lo identifican con una protesta básicamente de carácter político que la gente hace voluntariamente, ¿no? Para protestar por alguna cosa, o para exigir algo, o para condenar algo. En los barrios pasa distinto, o en algunos barrios pasa distinto. En La Vega, por ejemplo, ocurría que salían las madres, novias, esposas de los pranes o del pran y sus luceros e iban de casa en casa diciéndole a las personas que estaban en esas casas: mira, acompáñanos a la protesta contra la policía. Y había una persona que estaba tomando nota de que en qué casa se sumaba a la protesta y en qué casa no. Por supuesto, la gente salía, claro que sí. Bueno, algo parecido estamos leyendo que ocurre en Petare. En Petare, personas armadas van a decirle a la gente que salga a cacerolear contra la policía, pidiendo el desalojo de la policía. Pero resulta que cuando la policía llega, incurre en este tipo de acuerdo a los testimonios recogidos por Crónica 1, en este tipo de desmanes, en este tipo de atropellos, no contra los malandros, sino contra la población inerme, contra la población civil. Entonces tenemos a una inmensa comunidad que en su inmensa mayoría es honesta, honestísima, como su familia, usted que me está viendo, usted que me está viendo, usted que me está viendo, usted que me está escuchando a través de la señal abierta de Radio Rumbos. Gente honestísima, pero que están entre dos fuegos, entre el dominio obsceno que ejerce el AMPA en esos sectores y las intervenciones violentas e indiscriminadas que, de acuerdo a estos testimonios, repito, protagonizan los cuerpos de seguridad del Estado. Ese es el llamado que hacen algunas de las personas que aparecen citadas acá, ¿no? No quieren estar bajo control del AMPA, pero tampoco quieren estar expuestos permanentemente a la agresión de los cuerpos policiales. Esa es la voz. Esa es la voz de los venezolanos humildes en estas comunidades vulnerables. Cuando son las 8:59 de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia de Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Cho Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne.
Carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.